Seguimos conversando con el señor Marco Tulio Díaz, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción. Hablábamos de la entrega de varios edificios de Misión Vivienda por parte del Gobierno Nacional, entrega vivienda semanalmente. En materia de la calidad de esos apartamentos, en materia de los drenajes, de las tuberías, de las paredes, ¿ustedes verifican eso antes de entregar? Porque hay muchas denuncias de las casas recientemente entregadas y ya tienen algún tipo de deterioro. Posiblemente hayan denuncias y posiblemente alguna vivienda en su momento tenga alguna dificultad, ¿no? Pero los trabajadores, desde el momento de que se comienzan a construir las viviendas, desde la fundación de ellas, ya comenzamos a tener un proceso ahí, un proceso técnico de supervisión, de control de los materiales que deben estar pues en condiciones, sanas, o sea, en función de que estas viviendas al final no tengan ninguna situación pues de que vaya a ser nuevamente pues tumbada para comenzarla de nuevo. Ahí los trabajadores juegan un papel muy importante porque son los trabajadores, los propios técnicos que supervisan, porque son ellos los que conocen en realidad la manera como esa vivienda al final, las estructuras, queden totalmente condensadas o contempladas en el punto de vista estructural. Ustedes encuentran cabillas, encuentran cemento, porque según datos oficiales revelan que en el primer trimestre del año la producción de cabillas tuvo un 6%, mientras que las de cemento 11%. ¿Ustedes encuentran cabilla y cemento por donde pasan para construir las viviendas? La Gran Misión Vivienda Venezuela tiene los insumos, los materiales garantizados. O sea, el proceso de... ¿Garantizados para quién? ¿Para mi vivienda o para todo aquel que quiera construir en nuestro país? Para todo aquel que quiera construir. ¿Y por qué hay fallas? Sí hay fallas y hay dificultades en el tema de la adquisición de los materiales, porque bueno, entendemos el tema que ha habido aquí en Venezuela en los últimos años, una guerra, una ofensiva que hay desde sectores que no dejan desarrollar, no dejan que este sector se conduzca por una productividad. Las fallas que hay ahorita de cemento, de cabillas, usted dice que son por elementos externos que tienen la guerra económica, así lo define usted. No es por algún tipo de incapacidad o por algún tipo de limitación de recursos por parte del Gobierno Nacional. ¿Es todo guerra externa? ¿Hay alguna responsabilidad en materia de esta situación por parte del Gobierno Nacional? ¿O no hay? Mira, nosotros siempre, la Central Bolivariana se ha puesto al frente en el tema de la producción. Específicamente te puedo hablar en el tema de Sidor, porque es desde ahí que tenemos la mayor fuerza, la mayor capacidad de tener los materiales en el tema de la cabilla que se produce, y ahí hemos hecho hincapié, siempre hemos estado al frente de hacerle un llamado a los trabajadores que cada día pues han puesto el interés de producir al máximo este tipo de material que es tan importante para el sector de la construcción, no solamente para el sector de vivienda, sino para toda la infraestructura del país. Le reitero la pregunta. La situación que hay ahorita con cabillas, con cemento, ¿es solamente como usted define, por algún agente externo de la llamada guerra económica, o el Gobierno Nacional también tiene responsabilidad de esto? La responsabilidad es de todos. Es decir, ¿el Gobierno también tiene responsabilidad? No es que tenga la responsabilidad totalmente, pero el Gobierno ha hecho el esfuerzo, e inclusive en el tema laboral, que es el tema que también se puede implicar para alguna dificultad en el tema de la cabilla, y por eso es que nosotros hacemos un llamado, en primer lugar, a la unidad de los trabajadores, a la conciencia, al mayor compromiso con la patria, al mayor esfuerzo en la producción, y también hacemos un llamado a las empresas, tanto públicas como privadas, que deben de cumplir cabalmente con los derechos de los trabajadores, porque ahí también se dimensiona cualquier dificultad que podamos tener, tema productivo. Nosotros tenemos muchísima participación del público para usted, señor Díaz, y nuestro compañero Gabriel López tiene las preguntas.
Efectivamente, Carolina, muchísima participación que recogemos a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Empezamos con algunas de ellas, por ejemplo, nos escribe @Orfilio Contreras. No es justo que trabajadores de Corpoelec tengamos 4 años sin aumento salarial, años sin uniforme ni herramientas, también todo el problema que se ha presentado con los tercerizados. ¿Qué opinión tiene, señor Díaz? Sí, bueno, aclarar que son 3 años que tiene vencida la convención colectiva del sector eléctrico y además desde aquí quiero informarle a todos los trabajadores y a todos los interesados que a las 11 de la mañana del día de hoy va a haber una rueda de prensa que se va a llevar a cabo desde la Central Bolivariana por parte de la Junta Directiva de este sector tan importante para la sociedad. El sector eléctrico, entendemos las dificultades que puedan estarse presentando en el tema laboral, en el tema de este sector, pero ahí los trabajadores han jugado un papel protagónico, sobre todo en lo que ocurrió en las últimas horas, en los últimos días, el tema de la situación que se generó, pues, en situación de momento de crisis. Ahí los trabajadores estuvieron, los técnicos estuvieron involucrados en recuperar la energía para todo el pueblo y eso es importante decirlo. Por eso es que a las 11 de la mañana del día de hoy el pueblo conocerá en el tema laboral y en el tema de lo que acoge a los trabajadores, desde el sindicato van a dar una rueda de prensa en la Central Bolivariana. En materia de tercerizados, queda un año para que patronos públicos y privados se ajusten a la prohibición de la tercerización. Esto a raíz que salió en Gaceta Oficial hace 2 años. ¿Cómo hará el Estado que capitaliza la mayor parte de los trabajadores tercerizados? Es decir, tan solo en Corpoelec y PDVSA superan las 30.000 personas. ¿Qué va a pasar con los tercerizados del gobierno nacional? Se creó una ley, una nueva ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras que ya cumplió 2 años y que se dio 3 años en ella para a evaluar, analizar el tema de los trabajadores tercerizados. Inclusive podemos tener las cifras en sectores importantes como Sidor, se incorporaron 9.000 tercerizados a la nómina fija de esa empresa tan importante para el país. Igualmente te puedo decir que se incorporaron 4.000 trabajadores en el sector eléctrico en 2 años, en el proceso de darle mejor calidad social de los derechos de los trabajadores. Se incorporaron en esta nómina de Corpoelec 4.000 trabajadores en 2 años. Eso significa que hay un proceso y que vamos a estar al frente de ese proceso porque vamos a hacer cumplir la ley, como lo dice claramente, de la eliminación definitiva de los tercerizados. Señor Díaz, más preguntas nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Por ejemplo, Ángel Vázquez, @AngelVázMesa, hablando a propósito de lo que es la calidad, real calidad del empleo en Venezuela. Y el venezolano no es explotado con ese sueldo mínimo que no alcanza para vivir y donde la inflación se está comiendo todo el salario de los trabajadores. Es una de las preguntas que hace Ángel Vázquez Mesa. También otra de las preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta @primerapágina de Roger Palencia. ¿Qué nos puede decir de los supuestos grupos sindicales que extorsionan con motorizados armados a los constructores? Sí, bueno, nosotros condenamos y siempre he sido una persona que ha salido a denunciar este tipo de acciones o de formas de querer ser dirigente o pertenecer a una organización sindical. Nosotros hemos hecho énfasis en ese tema y estamos trabajando en las mesas de trabajo de seguridad conjuntamente con los organismos del Estado, con los cuerpos de seguridad, para determinar este tipo de flagelo que no trae nada bien para los trabajadores y para las trabajadoras, ni para los trabajadores que de alguna manera también tienen un compromiso de cara al trabajo que prestan ante las empresas, pero también las empresas también son responsables de darle el reconocimiento a grupos paralelos que no forman parte de las organizaciones sindicales ni de las federaciones, y eso hay que revisarlo también desde las cámaras de empleadores para que de alguna forma tengamos claridad cuando se va a arrancar algún proyecto, alguna obra, y pueda legitimarse la representación legítima de los trabajadores que va a defender esos derechos de los trabajadores. Nosotros ya tenemos que despedir, señor Díaz, pero ustedes en noviembre tienen un evento, ¿cierto? Sí. Cuéntenos acerca de ese evento, ya para finalizar. Sí, nosotros estamos ahorita en un proceso a nivel nacional, sacando las conclusiones de nuestra Central Bolivariana, que va al primer Congreso
el 10 de noviembre con más de 15.000 delegados que estarán en ese congreso para dar la fecha a nuestro proceso de legitimación desde nuestra central que agrupa a más de 2 millones de trabajadores, que tiene 18 federaciones, 12 sindicatos nacionales y cientos de sindicatos dentro de esta central. Y nosotros desde aquí hacemos un llamado a la unidad de los trabajadores, a la unidad revolucionaria de los trabajadores, porque tenemos un presidente obrero que siempre ha puesto en marcha el proceso de que los trabajadores deben ser reivindicados socialmente en sus derechos, y por eso ha llamado abiertamente a la discusión de muchos contratos colectivos, entre ellos el sector público, el sector eléctrico. Eso es importante aclararlo para que tengan tranquilidad nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, pero también eso es un tema que lo vamos a llevar como punto al Congreso que tenemos el 10 de noviembre. Muchísimas gracias, señor Díaz. Muchas gracias.